La extensión de la inamovilidad laboral por 2 años más y la prórroga de esta situación de cuarentena, 7+7, el esquema que ha implantado el Ejecutivo de Nicolás Maduro, obliga sin duda a aclarar algunas cosas, tanto los trabajadores lo que necesitamos saber, como los empleadores lo que necesitan saber. Y vamos a aclarar estas dudas con el profesor, abogado, doctor Yair de Freitas, director del Lab Labor, quien además está especializado en el ámbito de lo laboral y además ha tenido la gentileza de aclarar estas dudas. Gracias por estos minutos, profesor. Muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias a ti por la oportunidad y como siempre a la orden para poder apoyar con un granito de arena a la interpretación de todas estas pautas jurídicas que de alguna forma rigen el tema de la actividad laboral en Venezuela. Sin duda. Doctor Freitas, empecemos por la extensión de la inamovilidad laboral por 2 años. ¿Qué necesitamos saber? Es decir, ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué impacto va a tener en el mercado laboral? Sí, digamos, lo primero que tenemos que entender es que este es un solapamiento de lo que ha sido decretos continuados que han venido restringiendo lo que son las finalizaciones de las relaciones de trabajo en el marco de un esquema que forma parte de una política laboral que consiste en prohibir los despidos. Entonces, lo que tenemos hoy es una continuación de la restricción para finalizar la relación laboral que ya hemos tenido anteriormente. Fundamentalmente el decreto lo que tiene de nuevo es el tiempo de duración, que ahora va a ser de 2 años, es decir, a partir del 31 de diciembre del pasado 2020 hasta el día 31 de diciembre del próximo año 2022 inclusive. Esto supone que cuando un patrono considera que el trabajador ha incurrido en alguna de las causales previstas en la Ley Orgánica del Trabajo que justifican la finalización de la relación laboral, debe ventilar un procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo y una vez que haya completado todo ese procedimiento, es que con la autorización de la Inspectoría del Trabajo, es decir, con la declaratoria con lugar de su solicitud, es que podrá prescindir de los servicios del trabajador. Si esa autorización no se da o la respuesta es negativa, el trabajador siempre va a tener derecho a continuar prestando servicio, aun cuando el procedimiento esté en curso y hasta su definitiva decisión. Doctor de Freitas, entendemos entonces que no es una patente de corso para el incumplimiento por parte del trabajador o la trabajadora, porque sí puede haber despidos justificados vía inspectoría. Es así, en efecto, los trabajadores siguen teniendo el deber, como siempre lo han tenido, de cumplir con las funciones que son inherentes a su cargo y además con los deberes fundamentales de los trabajadores que están establecidos en nuestra legislación laboral, que si bien, digamos, no son muchos y son a título genérico, existen. Ahora, el incumplimiento de los deberes es lo que da lugar a las causales justificadas de despido que están previstas en la Ley Orgánica del Trabajo y el patrono debe entender que si esas causas justificadas no existen, o no tiene cómo probarlas, no va a ser fructífero llevar a cabo ese procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo. Quizá lo que ha ocurrido, y es el punto en el cual obvio se espera que exista un equilibrio distinto en esta oportunidad, es que muchas veces se da inicio a estos procedimientos, se demuestran las causales, se ventilan las distintas fases del mismo, pero luego la decisión no se produce y esto genera una suerte de impunidad dentro Claro. de las personas que no cumplen con sus deberes laborales porque sienten que no va a haber consecuencias frente a lo que tiene que ver con la inobservancia de las funciones inherentes a su cargo. Ahora, ¿cuáles serían las, profesor, cuáles serían las Deber del trabajo. causales de despido? ¿Cuáles serían las causales de despido incluso en esta situación de inamovilidad laboral por 2 años más? Correcto. Las causales están previstas en nuestra Ley Orgánica del Trabajo, fundamentalmente tienen que ver con inasistencias injustificadas. La ley señala en el caso de las inasistencias que debe darse al menos 3 inasistencias en un periodo de 30 días contados a partir de la primera inasistencia. Está el tema de las llegadas con retardo al puesto de trabajo, el incumplimiento de los deberes fundamentales que son inherentes al cargo, el tema de la falta de probidad, las vías de hecho, y todo lo que tiene que ver con el tema de, en líneas generales, la inobservancia de los deberes fundamentales del trabajador. Es decir, hay distintas causales que están allí establecidas, inclusive el tema del abandono del trabajo como tal, y que puede dar lugar, por supuesto, a un procedimiento de calificación. Lo importante en estos casos es que una vez que el patrono, a través de sus distintos asesores
plantea un caso en el cual, digamos, esto siempre inicia con una disconformidad respecto de la prestación de servicios del colaborador, pues documente estos incumplimientos de manera fehaciente para que ese procedimiento inicie de manera robusta. Si no, no va a ser probable que esto pueda llevarse a cabo de manera fructífera ante la Inspectoría de Trabajo. Pongo un ejemplo, a lo mejor el trabajador no prestó servicio, pero si el patrono no toma asistencia de los trabajadores, luego no va a poder demostrar en la fase probatoria que en efecto esas inasistencias se verificaron y por lo tanto esa declaratoria va a ser sin lugar. Y esto es lo que muchas veces inhibe al patrono empleador de llevar a cabo el procedimiento porque es verdaderamente no difícil, porque el procedimiento que está en la ley en realidad es bastante sencillo, pero digamos ir superando las distintas fases, lograr la notificación del trabajador, llevar a cabo la audiencia en la Inspectoría del Trabajo competente, el que luego de la no conciliación se abra fase probatoria y contar con todas estas pruebas de ley que sean admitidas y valoradas suficientemente, hasta incluso que después de la conciliación del escrito final se produzca el resultado de la inspectoría, que como lo hemos conversado siempre, a veces su gran volumen de actividad está concentrado en lograr los reenganches de los trabajadores que muchas veces son también despedidos sin que exista justa causa. Claro, claro. Entonces orientan su actividad hacia ese renglón y queda atrás el tema de la solicitud de autorizaciones de despido. Y si queremos de alguna forma lograr, digamos, una mejor salud laboral desde el punto de vista del equilibrio de la responsabilidad entre derechos y deberes de ambos actores laborales, ambos procedimientos tendrían que verificarse con la misma celeridad que señala la ley. Entonces, retomemos algunos puntos que ha planteado profesor de Freitas. El empleador que considere que alguno de sus trabajadores o trabajadoras está incumpliendo, debe en primer lugar documentar estas presuntas faltas y luego acudir a la inspectoría para solicitar calificación. Así es, y eso tiene que hacerse en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir del momento en que ocurre el hecho o el patrono tiene conocimiento del mismo. Y para ello debe presentar un escrito de solicitud cuyos requisitos están establecidos en la misma Ley Orgánica del Trabajo. Si el trabajador o la trabajadora considera que le están violentando sus derechos con una calificación de despido, ¿qué debe hacer? Es muy interesante tu pregunta porque esta es la otra cara de la moneda, es decir, Claro. también ocurren situaciones en las cuales hay patronos que dan inicio a procedimientos de características temerarias, es decir, no tienen ningún tipo de fundamento y pues obviamente lo primero que debe ocurrir es que el trabajador acuda a la Inspectoría del Trabajo porque él va a ser notificado de hecho por el funcionario del trabajo y una vez que ocurra ante esa instancia debe recibir asesoría. Las inspectorías del trabajo para los procedimientos de solicitud de autorización de despido, disponen de procuradores de trabajo que son abogados que de forma gratuita desde la Inspectoría del Trabajo llevan estos casos para los trabajadores que no tengan los recursos para contratar un profesional del derecho que los asista y es su derecho estar asistido por un profesional, en este caso un procurador del trabajo, y por supuesto allí diseñan la estrategia que fundamentalmente se entiende como una negativa de los planteamientos del patrono. Recordemos que en materia laboral, tanto por disponerlo así la Ley Orgánica del Trabajo como el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la carga de la prueba la tiene quien afirme los hechos. Si el patrono está diciendo que en efecto hay unas causales que justifican el planteamiento, él tendrá la carga de probar que eso ocurrió. El trabajador, por supuesto, si eso no ocurrió, lo negará y no tiene por qué demostrarlo porque no se puede probar un hecho negativo. Sin embargo, digamos, la realidad es que incluso si el trabajador no llegara a ocurrir a esa audiencia conciliatoria previa antes de la fase probatoria que se establece en la Ley Orgánica del Trabajo, se entiende que su ausencia es una negativa al planteamiento del patrono, es decir, en ese sentido la ley lo blinda y no hace que su no comparecencia a esa reunión conciliatoria se entienda como admisión de hechos, lo cual es favorable para los trabajadores en este procedimiento. Ahora, profesor de Freitas, el hecho de que haya 2 años de inamovilidad laboral implica que un empleador no puede contratar a nadie por el temor a quedar amarrados, o es una mala interpretación de esa inamovilidad. No, yo pienso lo siguiente, es decir, si en Venezuela los procedimientos de solicitud de autorización de despido se verificaran con la celeridad que la ley plantea y recibieran los patronos respuestas afirmativas a sus planteamientos, muy probablemente ello contribuiría a que el patrono se desinhiba un poco más a la hora de tomar la decisión de contratar trabajadores. Es decir, jurídicamente puedes contratar los trabajadores que tú consideres
en la medida que tu cumplimiento, los deberes que conlleva el inicio de una relación laboral y su desarrollo, pues nada te lo impide desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, como práctica empresarial, y esto hay también que decirlo con responsabilidad, el hecho de contar con una inamovilidad laboral que restringe la finalización de las relaciones de trabajo, las limita a únicamente las causas justificadas y previa autorización por parte de la autoridad competente, que los supuestos de inamovilidad laboral es la Inspectoría del Trabajo, y con todo un sistema en el cual, digamos, no hay suficiente capacidad para dar la respuesta necesaria dentro de los lapsos establecidos en la ley, los patronos es natural se inhiben de llevar a cabo las contrataciones, y Claro. cuando una persona se retira de la empresa, bien por una negociación o bien porque renuncia voluntariamente, el patrono, en vez de contratar a alguien que sustituya a ese trabajador, muy probablemente lo que hace es redistribuir las funciones entre las demás personas que aún hacen vida dentro de la organización, y solo contrata a aquellas personas que son esenciales para darle continuidad a su objeto social como empresa. Es decir, que usted lo vería con base en su experiencia en el ámbito laboral, profesor de Freitas, lo ve como una medida contraproducente, que en vez de favorecer a los trabajadores los perjudica. Sí, yo pienso que en el fondo, si lo que deseamos es lograr un pleno empleo, quizá la fórmula correcta debería ser fomentar la creación de nuevas plazas de trabajo y no la de restringir la posibilidad de despido. En un escenario en el que hay múltiples ofertas de trabajo, y esa oferta supera la demanda de trabajo por parte de los trabajadores, estaríamos ante un mercado de trabajadores, y esto permitiría a los trabajadores no solamente escoger libremente el lugar en el cual pueden prestar servicios, sino además tener mejor capacidad para negociar mejores Claro. salarios, mejores beneficios, o incluso ellos mismos tomar la decisión de decir: he encontrado mi tope de desarrollo dentro de esta organización, o mi desarrollo profesional no se está dando en los términos que yo quisiera, o no corresponde mi experticia, el desempeño que yo tengo con la remuneración y beneficios que estoy recibiendo, y simplemente tomo la decisión de irme a otra entidad de trabajo para poder continuar desarrollándome profesionalmente. Eso colocaría al trabajador en una situación de empoderamiento desde el punto de vista del mercado laboral, y lo que está ocurriendo hoy es que tenemos pocas fuentes de trabajo con un exceso de protección, y este exceso de protección está siendo contraproducente para, de alguna forma, incentivar la creación de puestos y, por lo tanto, de una situación favorable para los trabajadores. Ahora, hablemos de la situación también de la pandemia, profesor de Freitas, y lo que implica desde el punto de vista laboral, porque por lo visto vamos a estar un tiempo más en este esquema de 7 por 7. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores en este escenario, en este contexto? Sí, digamos, de las empresas cuya actividad laboral se mantiene, porque no están en estos esquemas, sino que están exceptuados, todos sus derechos para los trabajadores se mantienen al 100%. Esto es muy importante decirlo, porque desde luego uno de estos deberes, digámoslo a título genérico, es precisamente preservar las condiciones de seguridad y salud laboral. Dentro de esto, entonces el patrono debe llevar a cabo ahora acciones adicionales en el marco del COVID-19 para garantizar que disminuya el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de que una persona que presta servicios para él, por el hecho de ir a su centro de trabajo y llevar a cabo la actividad por la cual fue contratado, termine contrayendo el Claro. COVID. Entonces, ¿Qué esto implica esto, profesor de Freitas? ¿Qué implica dotar con tapabocas? Es decir, ¿cuáles son los compromisos del empleador? sí, digamos, la LOPSIMAT establece 55 deberes patronales en materia de seguridad y salud laboral, no quiero enumerarlos todos, y Claro. además hubo una resolución ministerial en el cual se establecieron 35 obligaciones específicas en materia de seguridad y salud laboral asociadas al tema del COVID-19. Eso fue el año pasado. Aún se aguarda, por cierto, norma técnica sobre las condiciones de bioseguridad, que está esperando aprobación definitiva y publicación en Gaceta Oficial, pero también luego hay que hablar la parte del teletrabajo, que es la segunda parte de esta historia. Pero en el primer tema, en efecto sí, el proteger al trabajador que no adquiera una enfermedad que en este caso podría en determinadas circunstancias ser considerada una enfermedad ocupacional, va a implicar el que se le doten las herramientas o equipos de protección, en el que se le indique cuál es el modo adecuado de usar esas herramientas, cuáles son las medidas y protocolos de seguridad que están vigentes dentro de ese centro de trabajo en el cual presta servicio, y el patrón además debe ejercer una supervisión en cuanto a la observancia y cumplimiento de todos estos protocolos y todas estas cosas que se han diseñado. Ausencia de norma técnica, las empresas han llegado a cabo sus propios protocolos de Claro. bioseguridad,
muchas veces esté guiándose por lo que indican portales web o por lo que indican las sedes de esa misma organización cuando son empresas multinacionales en otros países y tratan de hacer algún tipo de réplica, independientemente de las restricciones presupuestarias que sabemos son bastante complicadas, porque estamos en una situación en la que no se está llevando el proceso productivo con normalidad y pues todo esto requiere una inversión y una Claro. mayor atención. El INSACEL, por cierto, recientemente también aprobó que debe llevarse a cabo un programa de seguridad y salud laboral específico en materia de bioseguridad y ya tienen un comité que está evaluando e incluso aprobando este tipo de protocolos. Entonces, Aunque no creo existe la norma técnica todavía, doctor de aunque Freitas, no ¿no? existe la norma técnica todavía, pero digamos, este protocolo sí se implementó y lo importante es, insisto, que las entidades de trabajo pues busquen la orientación profesional específica para no incurrir en ninguna acción u omisión el tema de seguridad y salud laboral. Ahora, en cuanto a los trabajadores de teletrabajo, digamos, y quienes Pero pueden ¿cuáles son los llevar a cabo la compromisos del actividad. trabajador? Ajá, adelante, sí, profesor. Ah, no, sí, Compro- perfecto. En cuanto a compromiso del trabajador, que de nuevo es la contrapartida, es cumplir y observar todas las medidas, disposiciones, hacer uso de los equipos de seguridad y salud laboral y en líneas generales, pues digamos, cumplir con las obligaciones para las cuales fue contratado en los términos que está siendo establecido, porque además esto va en pro de su salud, en pro de su seguridad, en pro de su derecho a la vida y también la de sus familiares, porque recordemos que una persona que contrae COVID, que incluso puede ser asintomático, podría, no queriéndolo, distribuir, Claro, digamos, a esta otros. compleja enfermedad al núcleo familiar cercano una vez que retorna a su residencia habitual cuando termina su jornada. Entonces, digamos, es un tema obviamente de conciencia, pero también del punto de vista jurídico exigible por parte del patrono que use los implementos de seguridad, que siga los protocolos que están establecidos en la empresa y que cumpla con sus obligaciones en un marco que precisamente tienda a la disminución del riesgo de esta enfermedad ocupacional. Profesor de Freitas, por ejemplo, el teletrabajo no tiene una norma clara, hablemos sobre eso también, pero si el trabajo fuese presencial, el trabajador puede decir yo no voy a mi centro de labor o está faltando, está incumpliendo. Digamos, si la empresa está en su derecho de continuar la faena porque está exceptuada del decreto o nos encontramos en la semana flexible, es deber del trabajador cumplir con el tema de la asistencia. O sea, es parte del deber de los trabajadores. El no cumplir caprichosamente el deber de presentarse a su puesto de trabajo, desde luego, implica que esta asistencia sea considerada injustificada y entonces con una inasistencia injustificada el patrón puede dar lugar a procedimiento de solicitud de autorización de despido que hemos conversado previamente. Sí, Ahora, si existen causas objetivas por las cuales el trabajador considera no es seguro prestar servicios en la entidad de trabajo, puedes manifestarlas y en las empresas que debe existir un delegado de prevención, canalizar esos planteamientos y de no tener solución, incluso el delegado de prevención tiene facultades expresas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para paralizar el proceso productivo, si fuera el caso, ¿no? Porque obviamente allí se estaría comprometiendo la salud, la vida del trabajador, de claro. los demás trabajadores que prestan servicio en esa entidad de trabajo, e inclusive del resguardo de las instalaciones en determinadas circunstancias. No solamente hoy. Ahora, del punto de trabajo, no existe una regulación expresa, como tú lo señalas, Claro. tenemos una norma muy genérica, que refiere más bien al trabajo a domicilio, no necesariamente el trabajo a domicilio es teletrabajo. Pongo un ejemplo muy fácil, es decir, si yo me dedico a hacer camisas y tengo una máquina de coser en mi casa, yo no estoy haciendo uso de ninguna tecnología de información y comunicación para llevar a cabo esa actividad, pero sí estoy haciendo este trabajo a domicilio. Entonces, trabajo a domicilio no necesariamente es teletrabajo, hay conceptuales, importante es que en cualquier tipo de modalidad de prestación de servicios a distancia, que en este momento es un gran aspecto pendiente por regular en nuestro derecho laboral venezolano, lo que queda es extrapolar lo que de ordinario ocurriría en una relación laboral. Me explico. En una relación laboral formalmente reconocida, las herramientas de trabajo las suministra el patrono. Entonces, si ese trabajo va a ser llevado a distancia, el trabajador tiene derecho a exigir que el patrono le dé los instrumentos de trabajo que son necesarios para él poder cumplir con sus funciones. Claro, Supongamos que un trabajo de oficina, estaremos hablando de un computador, estaríamos hablando de la pastilla, habilitación de los sistemas informáticos respectivos, probablemente el tema de entender que por el hecho de que está en su hogar, esta persona va a tener que hacer un uso mayor de servicios públicos que pueden hacerlo incurrir en gastos y se supone
que cuando una persona presta servicios para el patrono, los gastos también corresponden asumirlos al patrono empleador. Entonces, aquí, aun cuando no exista regulación, lo lógico, lo natural, lo coherente es que el patrono asuma no solamente el tema de la inversión, que es relativa a las herramientas de trabajo, sino que además cubra también costos proporcionales relativos al exceso de consumo energético, relativos al consumo de Internet, que en el caso venezolano sí tienen tarifas, digamos, un poco más sensibles respecto del servicio de electricidad, y en líneas generales hagan, digamos, un examen de a títulos genéricos cuáles son los gastos adicionales en los que incurre el trabajador. Tengo un caso en Europa, incluso se llega a evaluar temas como hasta el consumo de papel higiénico, que por el hecho que la persona está desarrollando su faena dentro de su casa, pues obviamente va a tener un gasto mayor de agua, de todo este tipo de cosas que son gastos que de ordinario no tendría si cumple una faena de 8 horas, de 9 horas, dependiendo cuáles son los límites de jornada de trabajo en cada país, pues digamos, estaría llevándolas en otro lugar y obvio, no en su hogar. ¿Qué Y habría por que normar? ¿Qué habría que normar en nuestro país, profesor de Freitas? Porque por lo que usted dice, al no tener claridad, nos estamos orientando por lo que sucede en otros países. ¿Qué necesitaríamos en este momento, tanto empleadores como trabajadores? Sí, a finales de año pasado tuve la oportunidad de alguna forma de dar algunas charlas al respecto porque precisamente, digamos, surgió una iniciativa por parte de la Administración del Trabajo que supondría que bajo la instalación de una nueva Asamblea Nacional se estaría revisando un posible proyecto de ley especial sobre el tema del teletrabajo y pues si bien es cierto, quizá el primer tema que les motiva a regular el tema es que no se excluya a estas personas de la protección en materia laboral y luego el tema precisamente de las herramientas y los gastos que implica el tema de prestación de servicio a distancia. Hay muchos otros tópicos adicionales que son importantes. Para eso hemos acabado de elaborar un estudio comparativo de distintas legislaciones, buscando que fuesen en primer lugar recientes, previas a la pandemia y durante la pandemia, porque obvio hay realidades que hay que calibrar y en particular comparamos estatus como el de Chile, como la normativa que está en España, que es bastante robusta, o el caso argentino. Identificamos que por lo menos 10 instituciones tienen que tomarse en cuenta, por ejemplo, el tema de que el teletrabajo en definitiva debe ser una acción voluntaria, es decir, si mi relación laboral inició bajo una modalidad presencial, no me pueden imponer una modificación unilateral de la prestación de servicios y ahora vas a trabajar desde tu casa. Tiene que ser algo, digamos, voluntario, con expreso consentimiento por ambos actores laborales. En cuanto al planteamiento, debe delimitar cuáles son los términos, fijar las compensaciones complementarias, pero además, entre otras cosas, y hay un tema del retorno o la posibilidad de retornar personas a una situación especial. Hay obviamente distintas figuras establecidas, hay países que dicen, ¿sabes qué? El trabajador sin previo aviso puede decir, quiero retornar a mi puesto de trabajo. Creo que no es la mejor respuesta hacerlo de manera automática porque obligaría al patrono a mantener unas instalaciones que están ociosas a la espera infinita de que el trabajador decida si quiere o no devolverse. Hay otros que establecen lapsos, creo que esa quizás es un tema un poco más viable, porque también no todo el mundo de pronto tiene la posibilidad de llevar a cabo, aun cuando obviamente tiene una residencia, un lugar donde pues ha fijado su domicilio, no necesariamente significa esto que va a tener el mejor desempeño en una modalidad de trabajo a distancia. Cada quien tiene características muy diferentes. Entonces, digamos, el tema de la posibilidad de retorno, el tema también de cuidar los principios fundamentales en materia laboral, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación en cuanto a establecer los beneficios laborales, etcétera, pero también un tema que es muy llamativo y que está mucho más crudo, tiene que ver con el derecho internacional privado, que es en caso de esa contratación por vía del teletrabajo, que lo que vas a potenciar bajo una economía globalizada, la posibilidad de que personas de manera remota en países distintos, no solamente en el domicilio y no en el centro de trabajo físico, sino que probablemente esto va a potenciar la contratación de personas más allá del tema fronterizo. Esto va a necesitar definir quién es el juez que tiene competencia para conocer una demanda en caso de una reclamación judicial o de pasivos laborales y luego además también el gran problema de cuál es el derecho aplicable, porque si estamos hablando de dos países distintos posiblemente tengan normativas laborales que aun cuando tengan algún grado de compatibilidad regulan de forma diferente las mismas instituciones jurídicas. Lo que vemos que hay un montón de lagunas, profesor de Freitas. ¿Qué debería hacer la Asamblea?
más allá del conflicto político, la Asamblea 2015, Asamblea 2020, pero ¿qué debería hacer el Poder Legislativo? ¿Necesitamos una nueva ley sobre teletrabajo específicamente, reformar la ley orgánica del trabajo? Es decir, ¿hacia dónde ve usted que debería apuntarse? La información que tenemos y ojalá que en efecto se maneje así, pero que además se le inyecte una visión mucho más moderna que la clásica, es decir, hoy no tenemos al Claro, trabajador de la primera revolución industrial. Las circunstancias, las prestaciones de servicios son muy distintas a cuando el origen de esta disciplina y desde luego que hay que llevar a cabo reforma de mi criterio de la ley orgánica del trabajo. Hay muchas cosas que debatir dentro de esa ley, es una ley muy compleja, muy extensa, tiene, digamos, visiones muy difíciles y cuando las visiones son encontradas y muy particulares y están impregnadas de ideología, es complejo abonar el camino en el cual existan elementos de coincidencia. Sin embargo, ese esfuerzo creo que tiene que hacerse, además llevar a cabo lo que la misma Constitución establece, que está relacionado con un tema de una amplia consulta nacional. Yo creo que cuando se involucran a los distintos actores laborales, como lo es el patrono, como son los trabajadores, como es el mismo Estado, de allí confluyen ideas que muy probablemente abonen a una mejor instrumentación de las relaciones laborales. Lo mismo con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y todo el tinglado que tiene que ver con el tema jurídico, normativo en materia de seguridad y salud laboral. Allí hay que reformar la ley, hay que modernizarla un poco. Esto es una ley que data del año 2005, ya tiene más de 15 años, prácticamente 15 años de claro, vigencia, un poco más. Y por supuesto, digamos, las realidades son distintas, aparecen nuevas modalidades de prestación de servicio que sin quizá no duda, fueron consideradas originalmente en la ley o no fueron la prioridad en esa primera regulación y claro. que hoy pues meritan una revisión particular. Y en el tema de la ley de teletrabajo, yo pienso que como además es un tema muy novedoso para nosotros, quizá para otros países no tanto, precisamente ver qué instituciones fueron reguladas, en qué estatuto jurídico, si en algún caso ya hubo experiencias porque eran previas al tema de la pandemia, pues tomar en cuenta qué modificaciones se hicieron y cuáles fueron los hechos que la motivaron. Es decir, hay que llevar a cabo todo un proceso de evaluación. Claro, Quizá lo crítico en toda esta reforma de la ley es que todas estas leyes tienen un impacto económico y estamos en una situación muy sensible en Venezuela, con un presupuesto bastante apretado, y lo digo incluso por el tema del Estado, que tiene que hacer los estudios de viabilidad económica de las leyes antes de aprobarlas para poder llevarla a cabo, porque la carga no va a ser únicamente del patrono o del empleador. Entonces, cosas hay que evaluar. Ya está en tiempo fértil porque la misma ley orgánica del trabajo va a cumplir, o ya tiene 8 años de vigencia, va a cumplir 9 años de vigencia. Entonces, pues refrescarla no estaría de más. Cambiar cosas que evidentemente no funcionaron, modernizarla en muchos aspectos, deslastar muchas cosas que corresponden a algo que simplemente no es el ideal. Debería ser lo que ocurra o lo que uno esperaría con el mayor grado de sensatez, más allá, insisto, como tú lo planteas, de turbulenta desde el punto de vista legislativo, por el tema de las elecciones parlamentarias, digamos, la definición de una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los conflictos políticos que no se pueden simplemente obviar. Ahí hay, digamos, muchas variables más que analizar, pero creo que aún poniendo de lado esto, digamos, hay un país que requiere que estas situaciones sean instrumentadas, sean resueltas, porque la realidad es que hoy están prestando servicio a las personas en condiciones de una instrumentación laboral que no fue pensada para un escenario de pandemia, que no consideró escenarios ni formas modernas de prestación de servicios, y entonces hay un poco de, también situación, digamos, de estar a la deriva, más allá de los instintos que pueden aflorar para tratar de llevar a cabo un sano remedio a las circunstancias. sin duda, profesor de Freitas. Entonces, hay que resolver esas lagunas con reforma de las leyes, con normas, es decir, con reglamentos, pero tenemos que abordarlos, es lo que nos queda claro de lo que nos ha planteado. Así es. Y además con una política laboral distinta que es pensada en construir un país verdaderamente privilegiado y en el cual podamos de alguna forma exponenciar las capacidades y potencialidades que tenemos en Venezuela, y que hoy obviamente lo que tenemos es un parque industrial completamente obsoleto, donde tenemos muchos comercios que ni siquiera pueden llevar a cabo con fluidez su actividad, donde los emprendimientos son cada vez más cuesta arriba y donde inclusive el tema de poder crear empresas y llevar a cabo actividades que podrían contribuir al desarrollo del país con la inversión privada, están siendo completamente abandonados en una única visión que verdaderamente no responde a las necesidades del país. Profesor de Freitas, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Cerremos la conversación con sus puntos de contacto, porque usted se ha dedicado a estudiar el tema y también a asesorar sobre esto para empresas y para trabajadores.
Sí, bueno, fundamentalmente para todas las personas que requieran algún tipo de orientación, mi página web es jairdefreitas.com y en el caso de LabLabor, la página es www.lablabor, se escribe laboratorio laboral abreviado, .com.be, lablabor.com.be. Muchísimas gracias, profesor. A ti, Vanessa, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, igualmente. Chao.